Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos contentos de estar con ustedes una noche más, un miércoles más, una noche de oración, pero también tenemos estudios teológicos, ¿verdad?, de la palabra de Dios a nivel universitario, clases de teología completamente gratis. Así que quédese con nosotros si usted está aquí o me está viendo a través de las redes sociales, para que usted pueda aprender la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dejó para su iglesia. Lo que los puritanos predicaban aquí en este país, ¿verdad?, antes que las cosas se corrompieran o se contaminasen. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Que Dios te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice, amén. Amén. Hoy tenemos un estudio muy importante, ¿verdad? Si usted lo está viendo a través de las redes sociales, comparta esta palabra de gloria, suscríbase, ¿verdad? Póngale like, ¿verdad? Queremos que esos algoritmos lleguen a otras personas. No queremos hacernos populares, no, si queremos hacer popular a Cristo, queremos hacer popular la sana doctrina. Eso es lo que pretendemos hacer en esta iglesia, porque estamos muy faltos de esta, ¿verdad? Tenemos más de 600 y pico de videos con la sana doctrina, donde enseñamos las sanas palabras y no nos contradecimos, ¿verdad? Hoy tenemos un estudio muy importante, y es importante el mensaje que decimos cada vez que empezamos un estudio. Hoy tenemos un estudio que se llama El misterio de los libros de la Biblia. ¿Por qué es un misterio? Porque muchos no saben por qué los libros están en un canon, por qué tenemos un orden en un canon, por cómo los libros los pusieron por secciones, primero el Pentateuco, primero otro. Entonces vamos a aprender más de esto, lo que dice la palabra de Dios o cómo está escrito y el por qué, y vamos a explicar el por qué, porque tiene un significado muy importante. Primeramente, los judíos tienen sus escrituras, no las tienen como nosotros, ¿verdad? Claro, sí, ellos tienen primero el Pentateuco, pero su Antiguo Testamento termina en Crónicas, y en Crónicas, lo último que dice en Crónicas dice que ahora sube a Jerusalén, ¿verdad? Sube a Sión. ¿Por qué? Porque los israelitas les está encomendado, mandado bajo la ley, que ellos tienen que ir tan siquiera a 3 fiestas solemnes de las 7. Entonces ellos acaban con eso, ir a Jerusalén y ya, ¿va? Pero no lo tienen cronológicamente, ¿verdad? Porque si lo tuvieran cronológicamente, el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento no fue Génesis, sino fue Job. Entonces no lo tienen cronológicamente, ellos no lo tienen cronológicamente, ni nosotros tampoco en el canon no lo tenemos cronológicamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el primer libro que el apóstol Pablo escribió Primera de Tesalonicenses, y no está así en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tiene un orden, y ese orden tiene un motivo muy importante. El orden que tiene los libros de la Biblia, el misterio es que están escatológicamente. ¿Qué es escatológicamente? Que los eventos del futuro están alineados, ¿verdad? Entonces los libros de la Biblia nos marcan que hay una pre-tribulación y un pre-milenio, ¿verdad? Porque hay muchas denominaciones que no creen en la pre-tribulación. Hay muchos que dicen, no, que Darwin en los 1800 empezó a enseñar el rapto. Eso es mentira. Si tú lees los padres de la iglesia en el año 200, 300 libros, ellos enseñaron el rapto. O sea, eso lo han enseñado los que únicamente enseñan la sana doctrina, no todo el mundo. Que se hizo más popular en los 1800 es otra cosa, pero no desde 1800 se ha enseñado. Entonces, muchos dicen que no hay tribulación. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que no hay tribulación, otros dicen que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación y otros hasta el final de la tribulación, pero no, la Biblia enseña claramente que hay una pretribulación. Dice en Tesalonicenses que nadie los engañe. Dice, no ignores esto, no seas un ignorante en esto, dice Pablo. No es una grosería, ignorar es algo que tú desconoces. Dice, la apostasía va a llegar y después se va a revelar el hombre del pecado y vámonos, ¿va? Entonces,
siempre nos enseña algo escatológicamente. Todos los libros de la Biblia nos enseñan escatológicamente, no están históricamente ni tampoco cronológicamente, ¿verdad? Están escatológicamente, cómo los eventos del futuro se presentan, y lo vamos a ver a través de este estudio, que es muy importante. Vamos a aprender mucho a través de este estudio, que están enseñando los libros del canon, la pretribulación y el premilenio, ¿va? Por ejemplo, en la King James se editó en el año 1611. Entonces, cuando ellos hicieron el canon, ellos se rascaron la cabeza porque tenían los libros apócrifos de los católicos. Y en esos años estaba prohibido imprimir una Biblia que no tuviera todos los libros. Entonces dijeron, bueno, pues la ponemos a la mitad del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. No tenemos en otro lado donde ponerlas. ¿Por qué? Porque los eruditos que pusieron el canon en la King James se dieron cuenta que los libros apócrifos, una, Dios no iba a hablar en ese periodo de 400 años, dos, no se alinean históricamente ni escatológicamente y tienen muchos errores y se contradicen y no son inspirados por el Espíritu Santo. Pero ya después, con el tiempo, pues lo eliminaron, ¿verdad? Eliminaron esos libros apócrifos y ya hicieron la King James de nada más Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y adiós libros apócrifos. ¿Qué es apócrifo? Dice, apócrifo quiere decir oscuro. Libros que se escribieron en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no tenían luz del Espíritu Santo. Entonces vemos que el último libro fue Malaquías, ¿verdad? Sabemos en el Antiguo Testamento, y hoy para esta enseñanza vamos a ver el índice de su Biblia. ¿Dónde está el índice? Al principio. Entonces todos abran su índice, ¿verdad? Y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, abra su índice, porque vamos a leer el índice, vamos a leer los 66 libros y vamos a ver cómo estos se acomodan escatológicamente a la perfección para lo que va a suceder en el futuro. Acuérdense que es la palabra profética. ¿Por qué es la palabra profética? Porque toda la palabra alinea hacia el futuro. Así se le llama la palabra profética. Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura que alumbra como una luz en las tinieblas. En algunas Biblias pusieron una antorcha, ¿verdad? Pero dice luz, la original dice luz, que alumbra en una antorcha, ¿verdad? Entonces vemos que toda la Biblia es un círculo. Toda la Biblia es un círculo, ¿verdad? Empieza en el Edén, en el huerto, y termina en el huerto. ¿Se fijan? Todo así en la Biblia, ¿verdad? La Biblia siempre hay sombras de lo que va a venir, y es como un círculo, todo se repite en la Biblia, porque Dios lo instituyó y lo hizo así, ¿verdad? Entonces vamos a ver dos citas antes de comenzar. Proverbios, porque esta no es mi instrucción. Los hombres que pusieron el canon fueron inspirados también por Dios. Esos escribas fueron inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque no solo la escritura fue inspirada por Dios. Dios quiso que las verdaderas escrituras, que las sanas palabras, que las verdaderas Biblias trascendieran puras, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos una enseñanza en el futuro, Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 16 primero. Vamos a ver dos citas. Capítulo 16, versículo 2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Mas el Señor pesa los espíritus. ¿A qué se refiere esta cita? Que muchas veces a nosotros nos parece algo bueno, ¿verdad? Nuestras enseñanzas, nuestro conocimiento, porque sabemos que camino significa conocimiento, creemos que son limpios. Muchas veces no he escuchado eso en una iglesia que dice, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo si tú diezmas. No tiene nada de malo si tú danzas dentro de la iglesia. Pues de acuerdo a la Biblia, sí tiene mucho de malo, porque no son nuestra opinión, no es nuestra enseñanza, no es nuestro conocimiento, sino es conocimiento de Dios. Entonces, Proverbios 21, versículo 2, dice, todo el camino del hombre es recto
propios ojos. Mas el Señor no solo pesa los espíritus, también pesa los corazones. ¿Qué es pesar los corazones? Pesa las mentes de los hombres, ¿se fijan? Entonces ya estamos en nuestro índice, en nuestra tabla de índices, y vamos a leer el Antiguo Testamento, los primeros libros del Antiguo Testamento, que los primeros siete, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué y Jueces, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Jueces. ¿Y sabía que esos libros se alinean con las 7 iglesias de la Revelación o de Apocalipsis, capítulo 2 y 3? Exactamente. Vamos a poner las iglesias del Apocalipsis. La primera iglesia es Éfeso, ¿se acuerdan? Éfeso. La segunda iglesia, ¿cuál es? Esmirna, ¿ah? Esmirna. Vamos a aprender eso. La tercera iglesia es Pérgamo. Tira, como Tira. Entonces sigue Sardis, Filadelfia y por último la Odisea, ¿verdad? Las 7 iglesias se alinean con estos 7 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José y Jueces, ¿verdad? Aquí Génesis, ¿verdad? Génesis, Éxodo, ¿qué sigue? Levítico, lo vamos a abreviar, Números, Deuteronomio, lo vamos a abreviar, Deuteronomio, Josué y Jueces, ¿verdad? ¿Se fijan cómo alinean? Escatológicamente las 7 iglesias se alinean. ¿Por qué? Porque las 7 iglesias no solamente representan lo que pasó históricamente, las 7 iglesias también representan el futuro, el pasado y el presente. ¿Sabía usted eso? Esas 7 iglesias, el carácter de esas iglesias, a 5 que les pide que se arrepientan, ¿va? Y estas, por ejemplo, vamos a ver la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es apostólica. En esa época de la historia, la apostólica es el principio, el comienzo de la iglesia, ¿se acuerdan? Dice la iglesia de Éfeso, ¿va? Que tiene obras buenas, que aborreces a los nicolaitas, ¿va? Ellos aborrecían ¿qué es ser nicolaita? Que tienen un gobierno que no es Jesucristo en la cabeza, ¿va? Lo vamos a ver más adelante. Pero lo más importante dice: has abandonado tu primer amor. ¿Se acuerdan? Y, ¿verdad? Y también Cristo le dice: recuerda de dónde has caído, ¿verdad? Dice: teme en todo, ¿va? Entonces es la primera iglesia. La siguiente iglesia, Esmirna. ¿Qué nos representa Esmirna? La persecución. La vamos a poner así: persecución. ¿Y por qué hay persecución? Es en el Éxodo. ¿Se acuerdan qué pasó con el pueblo de Israel en el Éxodo? No, los carros del faraón los siguieron y quedaron atrapados en el mar, ¿sí se acuerdan? Que dieron la salida del mundo de Egipto. Y dice la iglesia de Esmirna que era pobre, ¿verdad? ¿Por qué era pobre? Porque pues persiguieron en esa época, persiguieron a la iglesia, algunos serán arrojados a la cárcel, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó ahí? Los mandaron al Coliseo Romano, ¿se fijan? Y también les dice, y van a ser arrojados algunos 10 días a la cárcel. Introducen judaizar. Desde aquí tenemos el problema de judaizar. Yo he escuchado personas que dicen: es que este está judaizando y la iglesia es completamente judaicense. Yo no entiendo cómo una persona puede decir eso, ¿ah? O dicen: yo no soy judaicense, yo soy mesiánico. Pues es lo mismo. Judaicense o mesiánico es lo mismo. Nada más le han cambiado el nombre.
Mesiánico o judaizar es exactamente lo mismo. Entonces ellos, ¿verdad?, introducen el judaísmo, pero muy oculto. ¿Se acuerdan? Que empezaron a circuncisar. ¿Se acuerdan de las epístolas de Pablo? Empiezan a circuncisar, empiezan a querer que los líderes hicieran lo de los judíos, querían reunirse los sábados, querían que las noches de luna llena, las fiestas solemnes, ¿verdad?, pero escondidas, ¿verdad?, les decían a las personas. Dice, ¿y qué dice? Que ellos hicieron blasfemia, y los que dicen ser judíos, ¿verdad?, son sinagoga de Satanás. ¿verdad? Todos aquellos que dicen que son mesiánicos, judaizantes, o tú dices que eres del pueblo de Dios, que tú eres judío, dice que la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, que tú eres sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y dieron esa salida. Pérgamo, la iglesia indulgente, o también romana, medieval, ¿verdad? Que hicieron grandes cruzadas, grandes los cristeros y todo eso, hicieron persecución usando el nombre de Dios para matar a otras personas, ¿verdad? Entonces ahí dice que la Biblia, que les dice a Jesús, ustedes son falsos y muertos, ¿verdad? Dice, fue el que vive, ¿verdad? Que tú que tienes a Antipas como mi siervo. ¿Cómo Dios se burla de ellos? Dice, tú que tienes a Antipas. Y si usted lee la historia, Antipas, que dice, mi siervo Dios, está burlándose de ellos, porque Antipas fue el que falló en la Odisea, era el obispo de la Odisea, que contaminó las escrituras y que apostató, el hijo de Filemón, ¿verdad? Entonces, esa iglesia, ¿qué es el Levítico? Les tienen que dar una ley más de sacrificios y todo. ¿Por qué? Porque están mal, ¿verdad? ¿Y qué empieza aquí la iglesia romana? A ser sacerdotes, a ser obispos, igual, ¿verdad? Como el Levítico, a tratar de hacer ¿cómo se llama? Una adoración falsa. Entonces dice, de Pérgamo, ¿verdad? Y también que ustedes son nicolaitas, porque la iglesia ya pasa a ser de alguien, de Roma, nicolaitas. ¿Y qué es una iglesia nicolaita? Si tú no estás viendo a través de las redes sociales, si tu pastor es dueño de la iglesia, tú estás en una iglesia nicolaita. Si la familia del pastor es dueño de la iglesia, tú estás en una iglesia nicolaita. Si los músicos o los ancianos que han dado más dinero son dueños de la iglesia y toman decisiones por la iglesia, estás en una iglesia nicolaita. Una iglesia conforme al corazón de Dios la cabeza es Cristo, y no la autoridad del pastor no es más grande que la autoridad de Cristo, que la iglesia. Entonces, si tienes un concilio, una denominación, un grupo, ¿va? Entonces estás en una iglesia nicolaita. Quiero que sepas, ¿verdad? Entonces vemos que esos nicolaitas le dieron la ley, ¿verdad? ¿Por qué le dieron la ley? La ignoraban. Seguimos con Thyatira, iglesia pagana. Thyatira, pagana. Tía como tía, tira. Como tía, tira, ¿verdad? Dice que tú toleras a los falsos maestros, se contaminaron con ídolos, la iglesia católica empezó a hacer ídolos, ¿se acuerdan? En la historia, esa es la historia de la iglesia, ¿ah? Esta es la historia de la iglesia. Aquí ya estamos como en el año 600 después de Cristo, si usted no lo sabe. ¿Ah? Aquí en el año 100 a 200 después de Cristo. Entonces vemos que esa iglesia tolera los falsos maestros, a Jezabel, ¿verdad? Y empieza la falsa profecía. Empieza aquí en la iglesia de pagana de Thyatira, los ortodoxos comienzan a tener mujeres sacerdotas. ¿Sabía eso? En la historia. ¿Cómo se alinea exactamente? Jezabel. En la iglesia que Dios, y después ya sabemos que después aquí ya había de todo, aquí en la Odisea ya hay de todo, ya hasta aquí, ya en esta iglesia ya hasta casan a los matrimonios del mismo sexo,
y líderes mujeres y todo, y pastoras y profetas y apóstolas. Es una aberración y lo vamos a ver a través de la historia. Dice Taitira, idolatran, hacen falsa profecía y mezclan, o escúchenlo muy bien, aquí empiezan a mezclar en la iglesia con el mesiasismo, ¿va? Vamos a tocar el chofar, vamos a danzar, vamos a hacer esto, vamos a hacer las fiestas solemnes. Entonces eso no es nuevo. El problema de la iglesia no es nuevo si tú estudias diligentemente la historia de la iglesia, ¿verdad? En Números, ¿verdad? ¿Y qué habla del número, el libro de Números? Todos los censos, todos los problemas que sufrió Israel, igual. Y todas las personas que hizo mal. ¿De qué habla Números? También habla de Jezabel, ¿va? En una parte, ¿va? No en todo, en una parte, porque vemos más en primera y segunda de Crónicas acerca de ella. Sigue la iglesia de Sardis. Sardis es ¿qué? La reforma. Reforma. ¿Va? Martín Lutero, ¿va? Llámense 1525, creo, no estoy muy seguro, pero sí. 1525 va Martín Lutero, el monje va, le cae un rayo, le da mucho miedo, se hace monje, un día abre la Biblia en el convento, el monasterio donde él estaba y encadenada en un poste y lee Romanos 5:1 en latín y dice que somos justificados por fe. Y dice, ¿qué? ¿Cómo que justificados por fe si Roma me quiere vender la salvación? Y me quiere pagar indulgencias para sacar a mis muertos del infierno. Entonces él hace las 93 tesis, las pega en la catedral de Alemania, ¿se acuerdan? Y lo tratan de excomulgar y va a juicio y todo eso, y no pudieron con él, ¿va? Porque nadie leía la Biblia en ese entonces. Entonces en estos años, 400 años, más de 400 años, hubo una oscuridad que nadie leía la Biblia. ¿Se fijan? Entonces vemos que dice, sé vigilante, confírmate, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. El que venciere, dice, el que venciere en las escrituras, yo les daré ropas, dice Cristo, ropas blancas, ¿verdad? Ropas blancas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Deuteronomio? Es la adición de la ley o la segunda ley para entenderla, la reforma. ¿Se fija cómo va alineando todo históricamente? Segunda ley. Entonces vemos más adelante que la iglesia de ¿qué? Filadelfia, ¿va? Filadelfia es la iglesia de Josué, se le llama misionera. ¿Por qué? Porque ahí los bautistas mandaron miles y miles de personas a todo el mundo, ¿verdad? A hacer misiones aquí en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos es el país donde han mandado más misioneros en todo el mundo, si usted no lo sabe. Pero también aquí en Estados Unidos es donde se han levantado las 5 sectas más grandes del mundo, si usted no lo sabe. No solamente hay cosas buenas aquí en los Estados Unidos, también hay cosas abominables y malas. Los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, la ciencia cristiana, todas esas sectas han nacido aquí. ¿Se fija? Entonces vemos que Josué eran misioneros, ¿va? La iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor al compañerismo. La palabra Filadelfia quiere decir, la ciudad de Filadelfia quiere decir brotherhood, love to the brotherhood, o amor a la comunidad, amor al compañerismo, al amor a la comunión. Como Filipenses, amor a los caballos. Como filosofía, amor al conocimiento, ¿verdad? Filis, que es amor fileo, también les dicen amor fileo, ¿verdad? Si usted no sabe. Entonces dice, guarda mis palabras, no niegas mi nombre, retén tu corona. Y también dice que los que se dicen ser judíos son sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y ¿verdad? La conquista de Canaán que hizo Josué, ¿verdad? Trató de derrotar la idolatría, los pueblos paganos, peleó con los gigantes, ¿verdad? Porque muchas veces los misioneros van a enfrentarse con gigantes, no gigantes físicos como se los encontró Josué, ¿verdad? Pero problemas gigantes para predicar la palabra de Dios. ¿Se fija?
Y la última iglesia, la Odisea, es la iglesia donde vivimos hoy, se llama la era apóstata. Si usted no lo sabe. ¿Ah? ¿Cómo le quedó loco? Aquí en esta era donde nosotros vivimos, donde tú no estás oyendo, el tiempo de hoy, el 85% de las iglesias son falsas. Échele usted matemáticas. ¿Qué le hace pensar que usted está en una iglesia sana? Entonces, por eso usted tiene que estudiar diligentemente la palabra de Dios, como dice en 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Para que tú te presentes como obrero aprobado, que no tienes nada que avergonzarte, que tienes que estudiar para que no te engañen. Porque esa es la guerra espiritual, la guerra contra el engaño, para que tú puedas discernir qué es puro, qué es no, qué es mentira, qué es no. Vivimos un tiempo feroz, eso es un tiempo feroz, el tiempo apóstata. Eso es aquí es 1750, ¿verdad? Aquí 1900 empieza la apostasía, 1900. ¿Cuántos años tiene la apostasía? Casi ya casi 200 años, si usted no lo sabe. 200. Más de 200 años, ¿verdad? Dice, la Odisea dice infeliz, pobre en conocimiento, ciego, desnudo. Dice, ponte ropas blancas, o sea, yo no te voy a vestir de ropas blancas como dice Jesús en las escrituras, dice, tú póntelas. En la Odisea dice, tú ponte las ropas blancas, dice, lávate los ojos, dice, úngete tus ojos en esa época. ¿Por qué úngete tus ojos? Porque vas a ver mucha apostasía, mucha falsedad. Por eso es muy necesario que tú estudies diligentemente la palabra de Dios para que no seas engañado, ¿va? Dice, compra oro refinado. ¿Qué es comprar oro refinado? Que tú escudriñes las escrituras. Compra oro refinado y pásalo por fuego, ¿va? Y podrás estar de pie, ¿verdad? ¿Y qué es en los jueces? Los jueces, cuando Israel toda cayó en apostasía. Hasta pusieron a Sansón de juez, válgame Dios. Cayó en apostasía, ¿verdad? Dice la historia, ¿verdad? En plena apostasía. Y cuando llegó Jesús, en plena apostasía, estaban todos los fariseos. Y de ahora también, ¿verdad? Se repite como un círculo. Se fija cómo estos primeros 7 libros le alinean perfectamente con las iglesias, escatológicamente. Seguimos adelante, ¿verdad? Es muy interesante este estudio para que tú lo aprendas, el misterio de los libros de la Biblia. Siguiente libro, después, el número 7 es Ruth, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la historia de Ruth? ¿Qué es? Un judío que se casa ¿con quién? Con una gentil, ¿va? Entonces aquí Ruth es las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque también las redime, ¿se acuerdan? En el cielo. Se alinea con las bodas del Cordero, ¿va? Porque la historia de Ruth es un judío que se casa con una gentil y se representa a la iglesia con Cristo en las bodas del Cordero, escatológicamente. Se fija la historia de Ruth. Siguiente libro, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. ¿De qué nos habla todos estos libros? De todos los problemas de Israel. Entonces, todos esos libros de Primera de Samuel a Segunda de Crónicas, Primera de Samuel a Segunda de Crónicas, es lo que Israel va a sufrir en la tribulación, ¿verdad? Sabemos que son tribulación de 3 años y medio, ¿va? Que va a haber paz y después va a ser usurpado el trono de Dios, después van a poner el 666 y todo eso, pero hoy no estamos hablando de eso, ¿va? Vemos cómo esos libros se alinean exactamente. Después vienen los libros de Esdras y Nehemías. ¿Qué hicieron Esdras y Nehemías? El templo, ¿se fijan? ¿Y qué va a pasar aquí? Van a hacer un templo donde se siente el anticristo, ¿ah? Nehemías y Esdras, ¿se fijan?
están cronológicamente los libros. Están cronológicamente los libros. Después de Esdras y Nehemías sigue ¿qué? Esther. ¿Se acuerda de Esther? Que primero tenía una reina que se llamaba Basti. El Basti es el pueblo de Israel. ¿Y quién es Esther? La iglesia. ¿Se fija? Como los libros también aquí en la tribulación, ¿va? Esther, ¿va? Primero la reina era Basti, y después la reina aquí es la reina de la iglesia, ya en el milenio, pero vemos que había un perseguidor que se llamó como Amón, y es como clase de anticristo. Igual es en la tribulación, ¿va? Ya vamos en Esther, seguimos con Job, ¿verdad? Job. ¿De qué trata Job? De todo sufrimiento, ¿va? ¿Y cuándo va a sufrir Israel? Aquí, Job, ¿va? ¿Y por qué es tan importante el libro de Job que se alinea escatológicamente? ¿Sabe cuánto son 3 años y medio? ¿O sabe cuánto la Biblia dice que cuántos meses son? ¿Cuántos meses son? ¿42 meses? ¿42 meses? 1200 y tantos días, ¿verdad? No recuerdo bien, 1260 días. 60 días. Creo que son 3 años y medio. ¿Se fija? ¿Y sabe cuántos capítulos tiene Job? 42. 42 libros. ¿Es casualidad o Dios sabe cuántos o cómo va a hacer las cosas? Como Isaías, ¿verdad? Es 66. Isaías son 66 capítulos, como si fuera una Biblia chiquita. Así Job son 42 capítulos de los 42 meses que el pueblo de Israel va a sufrir gran persecución en la gran tribulación. ¿Se fija? Cómo los libros se alinean escatológicamente, cómo Dios tiene todo el control de los que pusieron la Biblia, el canon, porque Él quiso no solo dejar su buena palabra, Él se aseguró que nosotros tuviéramos la doctrina correcta en el orden correcto y en el orden no cronológico, sino en el orden escatológico, para que nosotros pudiéramos estudiar los acontecimientos que iban a venir. Hace muchos años, como en los años 1800, los mormones y los testigos de Jehová acusaron a los verdaderos cristianos que nuestras escrituras estaban corrompidas. Entonces, alguien halló unos papiros del mar, ¿verdad? Los papiros se llaman los papiros del Qumran, en una cueva, y estos papiros datan de los primeros papiros que hay en todo el mundo del año 100, que están letra por letra, coma por coma, como la King James. Entonces, hay unas Biblias perseveraron. ¿Se fijan cómo Dios tuvo el lujo de detalles de perseverar las escrituras? Entonces ahí se les cayó su show a ellos, que decían que no, que el ángel mormón vino y nos dijo que las escrituras estaban corrompidas, que bla 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 bla, que les voy a dar otra Biblia. Nada, ¿cuál? Si Dios tuvo el lujo de detalle y se aseguró que nosotros tuviéramos la palabra profética más segura, pura y en el orden que Él quiere, ¿verdad? La gloria es para Dios. Vemos que Job. Entonces luego sigue Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Todos esos libros que la mayor parte son de ¿qué? Adoración. Entonces cuando sucede aquí la tribulación en el cielo, hay una adoración celestial, si no se acuerdan. En capítulo 4 de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que hay una adoración celestial, exactamente los libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después sigue lo que se le llama los profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías. Lamentaciones no es profeta, Lamentaciones es un libro que escribió Jeremías, ¿verdad? Vamos a aclararlo esto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice que no, que Lamentaciones lo escribió Baruch, y no es cierto. Baruch solamente cuando Jeremías estaba en la cárcel, ¿verdad? Jeremías estaba en la cárcel, él leyó en las puertas del templo el capítulo 36, y no es profeta, Baruch era un escriba. Entonces vemos que los mayores profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Y también el libro de Lamentaciones, como los otros profetas menores. ¿Quiénes son los profetas menores? Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el último, Malaquías, ¿verdad? Todos ellos profetas hablan del futuro de Israel. La mayoría de todas sus profecías están en la tribulación, excepto 150 profecías y pico, ¿verdad? 52, 57, que hablan de la llegada del Mesías y de su crucifixión. De ahí todas las profecías son para la tribulación y el milenio. ¿Se fija? Todos esos profetas. La mayoría de profecías, ¿verdad? Cuando usted estudia profecías y eso. Entonces ya vemos que todo el Antiguo Testamento está alineado a la pre-tribulación y al pre-milenio. ¿Verdad? Porque nosotros dice en 1 Tesalonicenses 4 que nosotros vamos a ser raptados, arrebatados, ¿verdad? Cuando caigamos en apostasía, válgame Dios, ya estamos desde 1900 en apostasía, y se revele el hombre de pecado. Cuando nosotros sepamos el hombre del pecado, agarra tus chivas porque nos vamos para arriba, para el cielo. No vamos a estar aquí muchísimo tiempo. Antes que Él tome posesión, nos vamos. La iglesia se va porque todo lo que Dios promete, todas las profecías, todas estas 150 profecías del Mesías, que llegó en un burrito, que lo clavaron, que le pusieron una corona, que rompieron sus ropas, que las hicieron en suertes, se cumplieron todas al pie de la letra. Al pie de la letra. Que entró en el día exacto, el domingo de Palmas, a los 480 años exactos, entró. Todo escatológicamente exacto tiene Dios. Entonces todas las profecías, ¿qué le hace pensar que hay más de 350 profecías para la tribulación que no se van a cumplir? Claro que se van a cumplir todas al pie de la letra. Todas se van a cumplir al pie de la letra, porque dice en Números capítulo 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vemos todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Verdad? Los evangelios sinópticos, ¿dónde están? Aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la historia de Jesús, ¿verdad? Estos actualmente no son del Nuevo Testamento, de la historia de Jesús, de lo que va a pasar. Porque dice Hebreos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Nos explica que el testamento empieza con la muerte del testiador, ¿verdad? Entonces, si usted lee Mateo, Lucas, Juan, entonces hasta que usted llega, que Jesús lo pusieron en la tumba, resucitó, ahí empieza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Un capítulo, a lo mejor la mitad de un capítulo en Marcos 16, en Mateo 28, pero la mayoría de historia está escrita antes, ¿verdad? Por eso usted ponga mucha atención, ¿verdad? Si usted va a una iglesia y nada más le predican Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ustedes le están predicando del Antiguo Testamento. No es ninguna doctrina para la iglesia. Seguimos adelante, ¿verdad? Luego sigue Actos o Hechos del Apóstoles, que es un libro de transición, ¿verdad? Transición. ¿Por qué de transición? Porque pasó de la ley a la, ¿qué? Gracia. De las señales a la convicción o fe, ¿verdad? Que pasó por vista a fe, que pasó de judíos a gentiles. Hubo una transición, ¿verdad? Hubo un evangelio aquí que se predicó, rechazaron a Dios y después se predicó otro. ¿Qué evangelio se predica? Siempre lo predicamos, lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Jesús derramó su vida, derramó su sangre, ¿verdad? Y la vida de la carne, dice en Levítico 11, 17, está en la carne, derramó su vida y Él murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el Evangelio de gloria, el único que te salva, el único que el Espíritu Santo te salva. Dice Efesios 1:13, ¿verdad? Cuando oíste tú la verdad
del Evangelio de Salvación y creíste, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Entonces, esa es la única forma de ser redimido, ¿verdad? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Si tú le predicas algo a tus seres queridos, a tus seres amados, y ellos creen de todo corazón, no solo creen, creer en hebreo y en griego es también confiar. Confiar con todo su corazón y con toda su mente, van a ser salvos. Si no, creyeron en vano, dice la palabra de Dios. Tienen que estar firmes al creer y al confiar, ¿verdad? Entonces vemos que los siguientes libros es el libro de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, hasta Filemón. Es la doctrina de la iglesia, ¿ah? De Romanos a Filemón. ¿Se fijan? Se encuentran aquí esos libros. ¿Cómo están en orden? De Romanos a Filemón. ¿Qué nos explica Romanos? El Evangelio. ¿Se empieza cómo empieza Pablo? Con el Evangelio. ¿Ah? ¿Y qué termina? Con la administración. Se fija que todo va en orden escatológico, todo va en orden escatológico, no va en ningún orden cronológico, no va en ningún tiempo histórico, va en un tiempo escatológico, como Dios alineó todo el canon, todas las profecías para el final, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Cuántos profetas tenemos? 16 profetas, ¿verdad? Acuérdense, 16 profetas, mayores y menores. Porque mucha gente dice que son 17, es mentira, son 16 en la Biblia, 16 profetas. ¿Por qué? Porque el libro de Lamentaciones no cuenta, o 16 libros que son de profecía. Quizás hubo unos profetas que no escribieron, pero estamos hablando de los que dejaron algo en el canon, son 16. Entonces vemos que sigue, ¿verdad? Filemón, ¿sigue qué? Hebreos. Vamos a abrir su Biblia en Hebreos. Hebreos. Dice, Dios habló de muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres y los profetas. Nos explica que antes habló por sueños, ¿verdad? Por visiones, audiblemente. Ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se llama la epístola? Hebreos. ¿Cómo se llama la epístola? Hebreos. ¿La epístola es para quién? Para los hebreos. Entonces, esa también... Si tú tienes un buen discernimiento, no tiene nada que se contraste contra la doctrina de la iglesia. Pero esto, de aquí, de estos libros para abajo, estos libros se consideran de doble aplicación. ¿Qué quiere decir? Que estos libros los van a ver en la tribulación. Los hebreos, los judíos. Dijeron, válgame Dios, entonces Jesús sí es el Mesías, entonces Pablo sí era el indicado. ¿Dónde está su primer libro? Hebreos, ¿ah? Transición. Hebreos, que también es un libro de transición porque habla 12 capítulos. ¿Por qué 12 capítulos? Porque escribió un capítulo por cada tribu. Y después, cuando era anciano, le dice a Timoteo que traiga esos papiros para completar, cuando su teología ya era muy alta, el capítulo 13. Si usted lee toda la epístola de los 12 capítulos y la 13, parece que otra persona le escribió, pero no, es el mismo Pablo con ya una teología más alta, con más revelación, con más adulto, más anciano. Y vemos el libro que sigue, Santiago, ¿ah? Santiago, ponga mucha atención, o Jacobo. Vamos a leer el primer versículo. Jacobo, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus esparcidas, saludos. ¿A quién le escribe esta epístola? A las 12 tribus esparcidas. ¿Quiénes son las 12 tribus? Israel, el pueblo de Dios. Entonces este libro es de doble aplicación. Aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque también no se contradicen. Dios tuvo el ojo de detalle que no se contradice nada de la doctrina de Romanos a Filemón. Nada se contradice. Ni Hebreos, ni siquiera Hebreos se contradice. Muchas veces la gente lee mal Hebreos. Un día me llegó un jefe de una Salón del Reino de los Testigos de Jehová, el que tiene a cargo los 150, porque ellos tienen que juntar 150 para pedir prestado dinero allá en Nueva York para que les den $500,000, $1 millón para construir un edificio, y luego las 150 familias tienen que pagar ese dinero.
Si usted no lo sabe, así trabajan ellos, porque ni siquiera están registrados como iglesia, están registrados como una compañía de catálogos o de tratados, de folletos. Entonces vino a mi casa y agarró y sacó el Hebreos 10 y me leyó algo. Y la ley dice, bueno, vamos a empezar a leer desde el principio del capítulo que dice. Y que le leo lo que dice el principio del capítulo, que se enoja, que cierra su Biblia y que se va. ¿Por qué? Porque no me puedo engañar. Porque tú no puedes hacer una enseñanza en un solo versículo, tienes que leer todo el versículo, todo el contexto inmediato, el contexto general. La Biblia no se discierne lógicamente, que tú leas un versículo y aquí dice que todos somos iguales. Y por eso yo soy pastora. No, dice que somos iguales para salvación. Si tú lees todo el capítulo, no dice eso. Entonces, tienes que leer el contexto inmediato y el contexto general. Entonces, la Biblia no se discierne lógicamente. La Biblia se discierne analógicamente. Anótalo, analógicamente. ¿Qué es analógicamente? Que tienes que leer toda la Biblia para saber el consejo de Dios. Pero a muchos no les gusta eso. Nada más quieren leer 2, 3 versículos y ya. O nada, la concordancia. No, tienes que leer toda la Biblia, todos los tiempos, todas las dispensaciones, todas las doctrinas, todas las enseñanzas de Dios para... Por ejemplo, Dios dice, tú jurarás por Dios. Aquí, y en el Antiguo Testamento, y cuando llega Jesús, cambia la ley Jesús y dice, no jures por Dios, ni por el cielo. Porque Él es Dios, Él puede cambiar la ley. O sea, Él cambia, hubo una transición, hubo cambios que Dios cambia las cosas, ¿verdad? Y vemos que primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan y tercera de Juan también aplica, también tiene una doble aplicación para la iglesia y para la tribulación, si usted no lo sabe. Y se fija que, ¿por qué? Porque ellos son apóstoles ¿de quién? Juan y Pedro son apóstoles ¿de qué? De Jesucristo, de los judíos. Y vemos por último Revelación o Apocalipsis, ¿verdad? Que tiene la Biblia, ¿verdad? Revelación o Jesucristo nos dice que 22 capítulos que nos habla de todo lo que va a acontecer de aquí hasta acá. Fíjese, desde que murió Jesús hasta acá. Imagínense, Jesús está revelando a Juan todo. Desde que toda la época de la iglesia, toda la tribulación, todo está revelándole a Juan. Se diga como Jesucristo en la revelación. ¿Y qué es lo más importante en Apocalipsis capítulo 1? Que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso. Entonces, como ven, es muy importante que aprendamos esta. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, Samuel, Reyes y Crónicas? También nos habla de Saúl, ¿verdad? Y de David. Entonces David va a estar aquí en el milenio y Saúl va a estar aquí en la tribulación, igual, esos dos libros. Primera de Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Reyes, segunda de Reyes, también, ¿verdad? Porque nada más mencioné que se iban a estar en la tribulación, pero habla la mayor parte de Saúl y de David, ¿va? ¿Por qué David no pudo, qué más habla, primera de Crónicas, segunda de Crónicas y de Salomón, ¿verdad? ¿Qué hizo Salomón? Construyó el templo, aquí se va a construir otro templo. ¿Por qué David aquí no va a construir el templo ni aquí lo construyó? Porque David derramó mucha sangre en sus manos. Entonces su hijo tuvo que construirlo. ¿Se fija? Entonces en la tribulación, escatológicamente, también van a construir un templo. O sea, el templo va a bajar del cielo y dice que David va a gobernar a Israel y Jesucristo a las naciones. En la gran Jerusalén. David va a regresar, porque Él lo prometió. ¿Se fija? Entonces, eso lo dicen las profecías en Zacarías y en otros lados. Uno tiene que estudiar escatológicamente bien la Biblia para saberlo. Entonces, como ven, todo este misterio de la Biblia es muy importante escatológicamente y es un estudio muy sencillo, pero cada vez que tú abras tu Biblia y empieces a leer los libros, tú te des cuenta que no están en un orden histórico, en un orden que el hombre los puso, no, el orden lo puso Dios escatológicamente para lo que va a acontecer en el futuro. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta
clase que es muy importante saber los libros del canon que enseñan la pretribulación y el premilenio, porque hoy en día hay mucha gente aquí en esta época apóstata que niega la pretribulación y el premilenio, si usted no lo sabe. Muchísima gente, muchísima gente. Dígame, hermano. Pastor, cuando usted dice tiene doble aplicación, ¿qué significa? Que que lo van a usar la gente que se quede, que no se fue en el rapto. Esos libros, porque ya de Romanos a Filemón ya no los van a usar porque esos libros son para la iglesia y la iglesia ya se fue. Entonces los únicos libros que les quedan a ellos son los de doble aplicación. Que son los de transición. Para hacer, bueno, algunos son de transición, ¿verdad? Como Hebreos, pero Hechos no lo van a ocupar, ¿verdad? Nada más van a ocupar Jacobo, Pedro y Juan, porque ellos fueron apóstoles de Jesucristo. ¿Se fijan? Eso se llama doble aplicación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es un estudio muy sencillo, muy bonito, pero quiero que tú lo aprendas y sepas, ¿verdad?, dar la respuesta correcta. Y la próxima vez que leas un libro, por ejemplo, estás leyendo Génesis, acuérdate de la iglesia primitiva, estás leyendo Números de la iglesia pagana en los años 1500, Deuteronomio de la Reforma, y así sucesivamente. Y Dios te va a abrir más el entendimiento cuando tú disciernas las cosas cuando estés leyendo. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio del misterio del orden de los libros de la Biblia que están en un sistema escatológico pre-tribulación y pre-milenario. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esta enseñanza se quede en los corazones de los oyentes, de los escuchas, de los viewers, y que esta sea una semilla de vida para que ellos lo puedan compartir con otros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.